Buenos días, muy buenos días para todas las personas que están actualmente conectadas a nuestras conferencias del tercer día del Congreso Internacional de Psicología Online. Para nosotros es muy satisfactorio decir que hasta ahora hemos tenido unas conferencias excelentes de un nivel académico impresionante con conferencistas nacionales e internacionales. Este congreso, como ustedes saben, ha sido organizado por Conexiones Consultoría. Como partner académico, la Universidad El Bosque con su Facultad de Psicología, con la colaboración del Foro de Guías y Protocolos y con la colaboración de muchas universidades, muchas facultades de psicología, empresas, asociaciones de profesionales, etcétera. Hoy tenemos el gusto de presentarles a ustedes a la doctora Luisa de los Ángeles Betancourt. La doctora Luisa de los Ángeles Betancourt tiene una especialización en psicología del consumidor, una maestría en consumidor de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz y es candidata al doctorado de administración de la Universidad de Celaya. Ella nos va a presentar hoy una conferencia muy interesante eh, que se denomina Conociendo la economía del bien común, alternativa para enfrentar el futuro. Doctora Luisa de los Ángeles, bienvenida. Usted, como siempre, muy bien recibida en este congreso. Ha sido una colaboradora generosa, importante para nosotros. La dejamos hoy con esta audiencia que seguramente va a estar muy interesada en su tema y vamos a tener muchas preguntas para que usted nos las despeje al final. Bueno, muchísimas gracias, mi querida doctora Gloria, y gracias a todos los del Tercer Congreso de Psicología Online. Como siempre, estoy aquí a sus órdenes y agradecida de estar participando con este maravilloso espacio. La charla que tenemos hoy es Conociendo la economía del bien común, alternativa para enfrentar el futuro. Y es una visión interesante que surge de la idea precisamente de la tesis doctoral en administración. Resulta que teníamos la idea de hacer un centro de emprendimiento que fuera basado en un modelo económico diferente para poder tener una opción alternativa a las que se venían enfrentando y poder trabajar este concepto con población vulnerable. El hecho de empezar a hacer esas averiguaciones sobre qué modelo económico podríamos trabajar estos emprendimientos para que fueran exitosos y se mantuvieran a lo largo del tiempo y tuvieran obviamente rentabilidad económica y rentabilidad social, nos acercó a ver los diferentes modelos que se presentan dentro de este sector económico. Y a partir de esa indagación y de ir conociendo un poco cómo eran estratégicamente cada uno de ellos, empezamos a identificar, según el objeto de estudio y la unidad de análisis que tuvimos como referencia, cuál era el más oportuno para manejar. Y ahí encontramos entonces diferentes alternativas y entre ellas la economía del bien común, realmente como un modelo que sale de lo tradicional, que no descarta ni de alguna manera juzga o trae como un concepto negativo de lo que son los modelos económicos tradicionales, sino que representa esa alternativa diferente a los que ya están, tratando de adaptarse a los nuevos cambios y las nuevas demandas que realmente tenemos a nivel global. Se hace entonces esa parte de economía del bien común, estableciendo en un espacio que era de la Comunidad Económica Europea y se empieza a expandir realmente el concepto y aplicarlo hasta que llega a Latinoamérica. De hecho, aquí en Chile, a nivel Latinoamérica, es el país donde más se aplica este modelo de economía del bien común. Entonces, teniendo, digamos, esos conceptos y esa idea, establecimos pues probar ese modelo del bien común aquí en Colombia en una unidad social, como les digo, vulnerable, que pretende tener una mejor calidad de vida para los ciudadanos y las familias que establecen ese contacto directo con nuestra
digamos, nuestros estudiantes de un colegio. Pero además de esos colegios, entonces se vio la necesidad también de estratégicamente estar evidenciando cómo estaban funcionando estos centros de emprendimiento aquí a nivel nacional. En ese orden de ideas, entonces empezamos a ver, y el punto de partida sería estar teniendo en cuenta la economía como esa ciencia que estudia la forma en que nosotros como sociedades con esos recursos, pues decidimos qué es lo que vamos a producir, cómo y para quién. Este concepto que nos presenta Astudillo y Paniagua, pues nos muestra las dos alternativas de esta ciencia económica que venimos trabajando. Y es el concepto de dos sistemas económicos como el capitalismo y lo que es la economía planificada, que realmente desde una perspectiva muy humana, pues no ha logrado identificar realmente o solucionar las problemáticas que de verdad necesitamos como especie humana. Entonces viene también ese concepto donde nos dice, miren, ese capitalismo está basado en lo que es el predominio de la empresa privada y esa producción que tenemos ahí, según Astudillo y Paniagua, nos dicen, está a cargo de las empresas, pero con un objetivo muy puntual y ese objetivo es la maximización. En ese sentido, obtener el máximo de ganancias posibles es la premisa de lo que es el capitalismo. Mientras que la economía planificada, pues se trata de tener un sistema económico donde el Estado interviene esa distribución de los recursos, obviamente para garantizar el supuesto reparto equitativo de lo que se tiene a los ciudadanos. Entonces, en ese orden de ideas, desde una visión del capitalismo y de la economía planificada, en que constantemente hemos evidenciado que este sistema económico, digamos, surge, no se adapta o no hay una respuesta todavía absoluta a las necesidades, los deseos y las demandas de esos consumidores. En este orden de ideas, pues entonces Christian Felber, que es un economista austriaco, desde el 2010 formaliza su propuesta de hacer la economía del bien común. Esa economía del bien común surge de todos estos antecedentes y se remite a un concepto muy básico que hay dentro de la filosofía aristotélica de considerar el predominio del bien común por encima de esos bienes económicos. El tener claro realmente que el bien común es el fin último para poder garantizar ese mejoramiento de la calidad de vida y por supuesto de sostenibilidad a largo plazo de lo que es nuestra especie. Y también pues arma unos grupos muy interesantes sobre justicia global que tratan de la Asociación para la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción de los Ciudadanos, donde se contemplan todas las problemáticas económicas y se da una visión desde diferentes perspectivas y desde diferentes disciplinas de lo que está ocurriendo a nivel global. Además de tener un concepto de banca democrática que sería, digamos, ese sector financiero que apoya estratégicamente todos los conceptos que surgen de la economía del bien común bajo unos lineamientos de transparencia absoluta. Entonces, Christian Felber desarrolla este modelo de la economía del bien común con ese fin y nos muestra que el sistema económico tiene que estar basado en lo que es el mundo, nuestro planeta, y lo que es la interacción como ser humano a nivel de calidad de vida, el desarrollo de sus habilidades, de sus mejoramientos en todos los sentidos y en todas las áreas, y que esto está mediado por el éxito. Quiere decir que esos valores que percibe Christian Felber de la sociedad se convierten en realidad en los valores de la economía. Y eso es lo que sustenta este sistema económico y lo hace tan robusto y tan consistente con las nuevas necesidades que tenemos en la actualidad. Así, la economía del bien común es un modelo económico, sigue siendo un modelo económico, pero aquí las actividades que surgen de estas acciones
están orientadas y encaminadas todo a lo que es ese bien común. Bien común es pensar realmente en la calidad, en el mejoramiento, en el bienestar del otro, que prima sobre incluso la base, digamos, de la estabilidad del ser como un individuo y piensa de manera colectiva. Entonces, si vemos bien, el fin es el bien común. Entonces, ¿cuál sería la innovación? Si esa idea está desde Aristóteles presentada, que debe haber un bien común, que debe haber un capital social y económico para esos sistemas económicos. Pues la innovación que él da es realmente retomar esos conceptos que vienen de la economía y nos dicen, mire, el dinero o el capital es tan solo un medio, pero el fin realmente es enfocado en lo que es ese bien común. Ahora, ¿cómo medimos? Porque entonces sí puede ser algo muy bonito, muy utópico que se dé, pero que realmente no se cumple. Entonces, los interrogantes a esto, pues Felber responde, el alcance del fin sí se puede medir. Existe una medición precisa para esto. ¿Y cómo lo hacemos desde la economía del bien común? Un balance del bien común que sea dirigido y orientado hacia las empresas, un examen del bien común para las inversiones y obviamente el producto del bien común medirá ese bienestar de los ciudadanos y de la sociedad. Aquí él, por su formación, porque él toma y se especializa, digamos, en ciencias como la antropología, la sociología y por supuesto la psicología, para poder comprender más estos sistemas económicos, parte de la identificación de las necesidades del ser humano en algo tan sencillo y tan básico como veníamos hablando de la filosofía aristotélica, de tener en cuenta cómo es ese proceso económico donde ese bienestar tiene que primar frente a toda situación. Y empieza a darse cuenta también que esas necesidades y que eso a nivel cultural y a nivel comportamental, pues requiere de una construcción de un sistema de valores. Y ese sistema de valores, él lo conforma en 5 unidades fundamentales de aplicación. Uno es la dignidad humana. Ese valor del humano predomina en el modelo de la economía del bien común. El valor no tiene ninguna discriminación. Todos los humanos somos tratados, percibidos y mirados desde el mismo punto de vista. No limitamos los derechos de ninguno y obviamente está concentrado un poco en la teoría económica y la parte, digamos, de estratégica del marketing que viene atravesándose a través de los 90 hacia acá, que es el consumidor o la persona como centro. En este caso, la persona es el centro de ese modelo que permite llegar a tener esa dignidad humana como el principal valor. Segundo, que identifica la solidaridad. Es un modelo que representa realmente la empatía por el otro, ese sentido y ese ponerse en los zapatos de los demás para comprender toda la forma de pensar, de sentir y de actuar con base en esas necesidades, esos deseos y esas demandas. También el significado del aprecio, de valorar al otro, de tener una total comprensión, de adoptar en nuestro comportamiento la compasión hacia el otro y que nuestro resultado, nuestro fin también sea la de proteger y la de proteger al otro en el sentido en que quien nos necesite con más afán, pues tendrá que tener toda nuestra atención. El tercer valor que rescata Felber es la justicia social. Y en esta, digamos, justicia social contempla que existe una sociedad que debe ser igualitaria en todas las condiciones, tanto espirituales como intelectuales, como económicas, que permiten a partir de esa repartición adecuada de los bienes, pues tener además una garantía en los recursos y en la participación de esa construcción de sociedad. Quiere decir que los individuos
pueden tener también poder de decisión frente a esta toma de decisiones política que le está afectando directamente, y no es un ser alejado dentro de este sistema económico, sino que se convierte en un ser que participa en la construcción de su sociedad. Y obviamente la igualdad en este sentido es el equilibrio que quiere mantener Felber frente a lo que es justicia social. El cuarto valor que resalta es el de sostenibilidad. Y esa sostenibilidad va centrado en el desarrollo sostenible que tenemos que tener. Es muy consciente de la realidad que está pasando el planeta, es muy consciente de la cantidad, digamos, de población que hay, y es consciente también de los recursos que tenemos. Entonces, sabemos que tenemos recursos limitados, sabemos que hay necesidades humanas que se deben saciar, pero también tenemos que, a través de este proceso, ser conscientes de cómo logramos nosotros como individuos y como sociedad tener un desarrollo sostenible. Y eso solo se logra a partir de ese compromiso personal. Las modificaciones de comportamiento surgen de manera inicial del individuo y se replican en los demás. Y obviamente en un compromiso empresarial que se tiene que demostrar de principio a fin, desde la concepción de la idea de esos productos tangibles o intangibles que ofrezcamos en ese sistema de mercados, como hasta el compromiso de mantener unas relaciones activas en procesos de co-creación y de branding en las marcas que permitan realmente conocer a esos consumidores, satisfacer las necesidades y realmente identificar qué es lo que necesitan para poder saciarlos. En ese orden de ideas también garantizar los recursos para las próximas generaciones, porque tenemos el compromiso de las condiciones que nosotros tuvimos, por lo menos garantizársela a esa generación que viene o incluso dejársela en mejor condición. Es un compromiso también que tiene bajo el concepto de sostenibilidad, el estar mirando qué es lo que la economía puede brindar para garantizar esa vida a largo plazo. Y el último que él toma como valor transversal a su modelo es el de la transparencia y la democracia. Entonces nos dicen, mire, para que pueda existir transparencia y para que haya realmente una democracia real, consolidada, no hay sino que estar constantemente divulgando la información. Y esa información debe ser dada tanto a los gobernantes como a los que participan en la acción legal, como a los ciudadanos que ahora tendrán el poder también de intervenir en esa construcción de políticas, en esa construcción de cultura y de parte social que ellos hacen, de esa construcción de valores que se da por sí. Y también tener una participación abierta en todos los procesos, no es solo la transparencia, no es solo la divulgación de lo que se está haciendo, sino también permitir que todos los intervinientes dentro del sector y este sistema económico tengan esa intervención en el espacio y en el tiempo. Así podemos hacer un modelo que sea constructivo, porque la economía del bien común realmente se trata de la construcción conjunta de una economía que lleve a fin ese bien común que tanto necesitamos y que se da a partir del comportamiento individual, pero buscando que esos comportamientos colectivos se fortalezcan para poder ser una unidad que garantice realmente ese estado de supervivencia y de calidad de vida de todos los seres humanos. ¿Qué razones tenía Felber al hacer esta propuesta de la economía de bien común? Pues realmente se da cuenta de la desigualdad que hay a nivel global, la preocupación, digamos, a través de no solo el proceso de pandemia, sino lo que se viene dando de manera progresiva en nuestro planeta, y es que, por ejemplo, sí, vemos evidente, digamos, en este momento la COVID-19 como causa de mortalidad, pero tiempo atrás hemos estado perdiendo muchas vidas a nivel, por ejemplo, de únicamente la contaminación que tiene nuestro planeta.
Entonces, una de cada 9 personas está falleciendo en nuestro planeta por problemas de contaminación. ¿Qué es lo que ha pasado? La COVID-19 es algo evidente, es mortal, pero también vienen presentándose unas problemáticas que no podemos desconocer. Las crisis, por ejemplo, en la parte ambiental, el cambio climático, ha existido y se ha hecho evidente a través de ver que hay un desequilibrio ecológico. También los procesos de crisis que hemos vivido a nivel económico. Entonces, la última crisis que vivimos en el 2008, que era lo que estábamos haciendo y hacia dónde vamos. Entonces, hay que darle otra mirada a la globalización, según el concepto de Felber. Él hace un proceso, por ejemplo, más consistente sin dejar al lado los procesos de globalización, que se fortalezca la regionalización en el sentido de ese sistema económico y que obviamente se trabaje bajo una mirada y una perspectiva de cooperación y no competencia, como lo están dando tanto ese sistema, digamos, económico que viene del capitalismo como de la economía planificada que se viene dando. Entonces, aquí también muestra un panorama muy interesante que es ese sistema de valores que se crea y nos dice, miren, no existe educación sino hacia la maximización de beneficios propios. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros como humanos estar haciendo algo de cooperación, estar compartiendo, trabajando juntos en la construcción de un mundo mejor, si lo que yo necesito es ser yo el que me beneficie, ser yo el que saque ventaja, ser yo siempre el que gane y no me importa si los demás no están en las mismas condiciones mías? Entonces, esa participación y la información hacen que realmente los ciudadanos se involucren en este sistema y que podamos tener unas estrategias mucho más asertivas, porque también, digamos, desde la mirada de los gobernantes, desde las miradas, digamos, de los sistemas que nos gobiernan, pues a veces se tiene una perspectiva muy diferente al que se tiene en la cotidianidad de esos consumidores en el día a día o de los individuos que tenemos en el día a día y que tenemos una vida común. Entonces es también hacer un poco de conciencia en que en el planeta estamos todos como especie y que tenemos diferentes necesidades, pero no se trata de garantizar únicamente la calidad de vida de unos pocos, sino que estamos compartiendo el mismo espacio y tiempo y tenemos que garantizar esa calidad de vida para todos de la misma manera. Entonces, ¿qué propone? Pues un sistema de cambio. ¿Y cómo se da ese cambio? La primera propuesta que él nos hace es, mire, realmente hay que tener esos valores orientados hacia lo que es el bien común. No hay que pensar en las necesidades individuales. Es importante, lo sabemos, y hay que saciar nuestras necesidades, porque de hecho, pues es parte de lo que es nuestra homeostasis. Pero no puedo dejar de ser consciente de también ese bien común del entorno que me rodea. Por lo tanto, él propone, para poder generar esos valores, pues hay que hacer un cambio en el sistema de valores. Esos valores son cambiantes. Esos valores se adaptan a las necesidades que nosotros tengamos y obviamente están establecidos bajo un conjunto, o sea, opiniones, sentimientos, pensamientos y actuar de muchos individuos para que se dé un equilibrio. Aquí no hay maximización de beneficios propios, tiene que haber un equilibrio para todos. También nos propone, mire, ha existido siempre una narrativa. Las economías tienen un objeto diferente a lo que es el bien común. En esencia, y me van a matar un poco los economistas en que haya dicho eso, pero en esencia la economía está para servir, igual que el marketing, igual que todas las ciencias que estamos involucradas en el mundo, realmente solucionando las problemáticas de esos individuos. Pero se ha desdibujado realmente el objeto que tiene la economía. Schiller, por ejemplo, nos dice, miren, muchos hechos económicos
producen o se van a producir por las percepciones o sentimientos que tiene la gente y esto desemboca en comportamientos. Pero entonces en esa narrativa, ¿dónde dejamos el bienestar común? ¿Dónde estamos haciendo que esa rentabilidad económica y social, por ejemplo, que nos dan desde la perspectiva del marketing, que el marketing es para servir y que viene una rentabilidad económica que te da el punto de equilibrio, pero también tienes que hacer una rentabilidad social donde te comprometes éticamente a dar realmente lo que necesitan esos consumidores, pues no queda dibujada, sino que se queda a nivel de narrativa. Entonces, en ese paradigma científico, muchas de las economías o de los modelos económicos que están, siempre dicen, es que nosotros somos los que tenemos la objetividad. Y la objetividad es lo que se debe implementar. Resulta que la objetividad no parte de esos valores. No es que seamos objetivos. Ya hay un sistema establecido de los valores en esos procesos económicos. Y si vamos a ver cuál es ese sistema de valores económicos, son los mismos 5 que Felber entonces, a través del proceso de revisión de todas las constituciones que hay a nivel global, saca la temática de por qué es importante tener una economía del bien común. ¿Y qué pasa o qué ocurre con estos sistemas de valores que hay desde la parte económica? Siempre se habla de maximización de beneficio, siempre se está dando una competencia, siempre se está orientando toda esa ejecución hacia fines materiales. Es más, pasamos del consumismo hacia el materialismo y en eso hemos construido todo lo que es nuestro bienestar. Entre más tengamos y más gastemos, entonces nos sentimos cada vez mejor. Y obviamente en crecer, no importa si al lado mío están 2 o 3, pero lo que yo necesito es crecer sin mirar quién está ahí. Entonces ese paradigma científico viene a cuestionarle un poco Felber y a decir, miren, realmente somos conscientes, no hay paradigma que no esté basado en un sistema de valores. Y no podemos nosotros creer que ese sistema de valores que nosotros manejamos por ser economistas es el que es objetivo. Tenemos que probar otras alternativas diferentes para ver si podemos mejorar esa calidad de vida y ese entorno que nosotros tenemos comprometiéndonos con los demás. ¿Cómo propone el cambio? Y lo pone como asterisco, la parte de fundamento legal. Por eso Felber, a través de la construcción de esos 5 valores que predominan en la economía del bien común, nos hacen esa mirada a través de las constituciones y hay un proceso de legalización. Y esos procesos hablan de que prima el bien común. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Hay que hacer una máxima conciencia de volver y retornar a ese bien común y hay que hacer un intento de cambio en ese sistema de ordenamiento legal, porque muchas veces no es que no existan políticas, sino que nosotros de manera amañada en muchos y especialmente en los países más corruptos, utilizamos esas políticas para bien de unos pocos sin pensar en el bien de los demás. Entonces, ¿cómo hacer también una construcción desde lo político para que se empiecen a cambiar esas conciencias de las personas que están orientando a los países, a comunidades y que tienen que cambiar su sistema de valores de la maximización de sus recursos y del bienestar propio a pensar realmente en la comunidad, a pensar en ese bien común? Y nos muestra este diagrama donde representa lo que es el capitalismo y lo que es el socialismo que se venía manejando en el planeta, en el sistema económico, y nos dice, pues el capitalismo está con unas tendencias hacia un lado muy diferentes a lo que es el socialismo, ¿sí? Son valencias diferentes. Y la economía del bien común lo que pretende es rescatar esa filosofía aristotélica de la economía, donde se dé prioridad y se ponga realmente en ese techo a lo que es el bien común. No lo que hace, por ejemplo, el capitalismo, y lo estoy explicando tal como lo explica Felber, que hace que esa parte económica
tenga mucho más peso que el bien común. Realmente, esta economía, lo que se basa y lo que quiere retornar Felber es a que ese capital económico sea un medio, pero que el bien común sea el que esté primario. Entonces, pues nos dice, hay un error de método en todo lo que estamos haciendo a nivel económico y con nuestro sistema, porque estamos midiendo ese éxito económico con base en unos indicadores financieros, cuando realmente el éxito debe medirse por el bien común, no por el capital. Ese bien común entonces será la medición. En una economía nacional, es decir, a nivel macro, estamos guiándonos por el Producto Interno Bruto, cuando realmente deberíamos orientarnos hacia lo que es el producto de bien común. A nivel de empresa, entonces propone no es solo un balance financiero, es importante y no lo desconoce, pero tenemos que hacer otro balance, que es el del bien común. Y a nivel de inversión, pues los réditos financieros, que es esa renta obtenida de ese proceso de inversión, pues vamos a hacerlo a través de un examen del bien común. ¿Cómo propone entonces hacer esa medición? Porque uno, digamos, de los detractores de la economía del bien común es, ay, sí, se escucha muy oportuno, muy utópico, la realidad, todo el mundo feliz en las mismas condiciones, pero realmente no hay procesos de medición. Y él viene a contrastarlo con sí, y de hecho tiene un material construido para que cualquier empresa, cualquier comunidad universitaria escolar ponga en práctica la matriz del bien común. En esa matriz del bien común, si bien se acuerdan, pues está la dignidad, la solidaridad, la sostenibilidad, la transparencia y todo lo que tiene que ver con la parte de la democracia. Y entonces él lo contrasta con lo que son los stakeholders o los grupos de interés. ¿Cómo es que se está dando ese proceso de dignidad humana con proveedores, con propietarios, con los empleados, con los clientes, con otras organizaciones? Porque aunque sea mi competencia igual, estamos compartiendo ese espacio económico y por supuesto, cómo está ese entorno social. Y a través de esos procesos y esos valores que son transversales de dignidad humana, solidaridad y justicia, sostenibilidad medioambiental y transparencia y participación, pues entonces empieza a hacer una serie de preguntas y de ítems que realmente llevan a evaluar cómo estamos dentro de esas empresas, dentro de esas organizaciones o entidades en esa matriz del bien común. Es una matriz que tiene un puntaje mínimo de 0 y va hasta los 1000 puntos. Entonces se trata de que a medida que voy calificando, obviamente con unos patrones establecidos, no pueden ser subjetivos porque no solo una persona participa, y esto también hace parte de esa construcción que quiere generar Felber en la economía del bien común, es que todos y cada uno de los intervinientes pueda dar puntajes a esas situaciones que son evidentes dentro de la organización. Y además tienen asesoría, si la necesitan, de la parte externa de expertos que saben exactamente cómo implementar la matriz. Quien llegue a los 1000 puntos sería el ideal. Entonces, ¿qué dice él? Miren, vamos a hacer ese tipo de mediciones. De hecho, dice cómo calificar. Hay una serie de condiciones para obtener esos puntajes y cuando usted obtiene además una puntuación que va acorde con ese sistema de la economía de bien común, está avalado por un sello, una certificación que le permite a usted como organización identificarse como que sí está cumpliendo con esos requerimientos. Entonces esto garantiza un poco la misma transparencia de que él nos habla, la misma visión de que son varios los constructores de este modelo económico, que están los empleados, o sea, no es solo la parte externa del cliente, sino también trabaja en la parte de endomarketing, que es fundamental para la construcción del bienestar de esas organizaciones. Y pues con esa mirada de todos
se vuelve todavía más sólido y más robusto un proceso de generar soluciones. Entonces, ¿qué hace en primera instancia esta matriz a medida que nosotros la aplicamos? Pues empieza a corregir las fuerzas del mercado hacia lo constructivo. Quiere decir que las empresas que empiezan a actuar de manera más ética, que tengan productos de mejor calidad, que tengan productos más amigables con el medio ambiente, que tengan productos que cumplan más condiciones, pues va a minimizar todas las desventajas, por ejemplo, en la propuesta de Felber dice, no pagarán tantos impuestos, tendrán más acceso a créditos, serán privilegiadas en los procesos de licitaciones gubernamentales. Entonces, miren que los beneficios son contundentes, pero a medida que, y es lo que, digamos, en parte como psicóloga, pues desde mi profesión también veo yo, es construido muy bajo las bases de comportamiento humano. Es una visión desde lo que necesitamos como seres, pero también una visión de cómo somos y no perder ese norte y en poder construir cada día un proceso más ético, más justo, más equitativo, pero a través de unos programas de incentivos que se dan dentro de ese sistema económico. Entonces, de alguna forma, esos programas de refuerzo hacen que se garantice un proceso de aprendizaje y que se dé ese cambio en ese sistema de valores que tanto necesitamos. Entonces, claro, al implementar la ética, pues van a minimizar las desventajas que tienen, por ejemplo, a nivel económico. ¿Qué criterios son los que manejamos? Pues beneficios económicos. ¿A quiénes? A los que cumplan con proveer ese bien común que tanto habla el proceso de economía, el modelo económico del bien común. Las personas además deben ser el centro. Volvemos a tener la relevancia en el ser humano como esencia. Definimos ingresos mínimos y máximos. Entonces dicen uno de los críticos, ay, eso ya se ha propuesto, tenemos que establecer unos pagos mínimos, unos precios máximos. Dice, sí, pero es que aquí se debe establecer bajo la premisa de Aristóteles, bien común y el capital o el dinero como medio, no como lo estamos haciendo nosotros. Revisar los parámetros de auxilios en crisis anteriores, y aquí se da cuenta de una cosa bien interesante. Resulta que los gobiernos, y no es solo el nuestro, sino es un examen que él hace a nivel global, empieza a mirar que ante las crisis que tuvimos en el 2008 y lo compara con la crisis que tuvimos por la COVID o que estamos atravesando por la COVID-19, lo que hacen es dar entonces esos auxilios económicos a las grandes empresas y a las multinacionales y desamparan de cierta forma a los emprendimientos o a las personas que tienen pocas posibilidades y digamos un piso económico estable y robusto. Entonces ahí es cuando la economía empieza a no tener ese equilibrio, porque esos parámetros de auxilios en crisis, si ya sabemos que eso no funciona, no lo tenemos en cuenta en esta crisis y realmente ayudamos a los que de verdad necesitan esa ayuda, a los pequeños y medianos empresarios, a esos emprendimientos que son las personas que con el día a día tienen su sustento. Y también nos presentan la de blindar derechos ecológicos. Nos dicen, miren, nos estamos dejando dormir un poco en la concepción de que tenemos que limitar ese consumo de recursos. Y esos recursos naturales, especialmente que no son renovables, porque con eso es que garantizamos la sostenibilidad. Y además no podemos permitir como ciudadanos y como sociedad que se empiezan, por ejemplo, a dar talas de árboles para cultivos o que se empiezan a dar diferentes actividades económicas con fines, pero acabando esa parte que nos va a garantizar esos recursos naturales a futuro. Entonces, aquí tenemos que tener una mirada muy crítica a lo que es la garantía de esos recursos naturales y especialmente para los que están en territorio. Y él incluso tiene unas propuestas admirables que dice, obviamente, él tiene, digamos, como un pensamiento en que es global, que es el compartir y el tener bienestar para todos, pero también dice,
a nivel de territorios y de regionalización, cada uno también debe garantizar que se le respete. Si es un lugar donde hay unos recursos naturales que enriquecen realmente ese sector, no podemos, cuando estemos los otros escasos de esos recursos, llegar allá a acabarnos lo que quede, sino tenemos que mirar qué políticas y qué criterios tenemos para que realmente se empiecen a dar esas armonizaciones de derechos ecológicos donde garanticemos recursos naturales. ¿Qué hallazgos entonces, para finalizar, encontramos relevantes en este proceso de la tesis de grado? Pues realmente en esa tesis del doctorado no se puede dar todavía, digamos, puntualmente la evidencia porque tengo que garantizar que esos resultados sean inéditos, es decir, que no se conozcan todavía, pero los hallazgos relevantes que podemos compartir son: se encontró una asociación directa entre lo que son los procesos de pautas de crianza y el sistema económico y la visión del sistema económico. ¿Por qué? Porque a nivel de asociaciones de categorías identificadas del comportamiento establecemos que tenemos una cultura que premia realmente es la ventaja. El que es ventajoso, ¡ay, le ganaste a tu amigo! ¡Ay, le quitaste eso! Aplaudimos la picardía, aplaudimos las ventajas y es muy de la parte cultural. Entonces, manejar esos procesos de pautas de crianza obviamente va a garantizar que ese sistema económico tenga otro sistema de valores donde se pueda presentar ese individuo con un comportamiento mucho más dirigido y orientado hacia lo que es el bien común, sin desconocer, como hemos dicho, ese bienestar individual. También se evidencia que esa parte, digamos, de construcción en los sistemas de valores sí requiere, por la identificación de los procesos de pauta, que haya una consistencia en el proceso de educación. Entonces, en ese proceso educativo se hace la construcción de valores en la parte del pensar en el otro, del bien común. Aquí evidenciamos también que todo lo que son procesos psicológicos, por ejemplo, los de motivación, percepción, el proceso actitudinal, de personalidad y por supuesto de aprendizaje, sí hace que se genere una modificación del comportamiento generado hacia el bien común cuando tienen una educación establecida pensando en el otro, cuando el sistema de valores realmente cambia y se da por modelamiento y por moldeamiento. No hay nada que arrastre más este proceso de pensar en el otro y en el bien común que cuando nosotros con nuestro comportamiento estamos reflejando eso frente a los demás. Otro hallazgo relevante, pues es evidente que así como criticaban este modelo de la economía de bien común que no teníamos mediciones exactas, pues resulta que en la práctica, en la unidad, digamos, social que tenemos como objeto de estudio, sí se hizo y se pudo realizar de manera objetiva. Y además permite otro sistema de mejora mucho más rápido, la identificación de los sistemas de mejora. Estábamos también trabajando con la comparación de los emprendimientos, digamos, y de los formatos que establecen, por ejemplo, instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo o los mismos que maneja el Banco Mundial para activar esos emprendimientos. ¿Qué pasa? Que la economía del bien común y la matriz que implementamos fue mucho más efectiva y fue más rápida. Se da a mediano y largo plazo, pero se establece de una forma más contundente y es evidente que es objetivo y que sí se puede medir. Los emprendimientos que realizamos con la matriz de la economía del bienestar común obtuvieron incluso un desempeño sobresaliente en procesos de ¿qué? De calidad, en cumplimiento, y eso hace que se generara un nivel de ventas mucho más sólido. Y además mostraron que esos que estuvieron con los modelos de economía de bien común se fortalecieron durante la pandemia.
porque establecían con más facilidad la identificación de lo que necesitaban los demás y podían así proporcionar una solución. Entonces, resulta asertivo el manejo de la economía del bien común, incluso en proyectos de sectores tradicionales. Veníamos manejando nuestros emprendimientos en el sector tradicional y tuvieron por la pandemia también que tener adaptación y migraron a esos espacios digitales con mucho más éxito que los que manejamos con otro modelo económico. Entonces, eso es un aspecto muy relevante porque en la realidad de la cotidianidad de esa población vulnerable, sí logramos evidenciar que realmente estas mejoras se pueden dar y que sí podemos tener una construcción de un mundo mejor pensando en el bienestar de nosotros, pero también en un bien común. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por su presentación, doctora. Una maravilla, o sea, es escuchar pues un modelo económico basado en estos principios de solidaridad, de justicia social, de equidad, de transparencia, pues es una maravilla y uno diría, escuchando su conferencia, aquí hay algunas inquietudes alrededor de lo expuesto. Esto se ha aprobado, digamos, como en proyectos sociales. ¿Hay algún contexto, hay un país, hay un contexto social más amplio donde de pronto se haya aplicado el modelo como tal? Porque es, como usted decía, es utópico, es una maravilla. O sea, lo que entendimos es que mediante la matriz hay posibilidad para que de pronto se puedan los proyectos o las empresas o las organizaciones o la economía de un país, etcétera, se pueda ir calificando de acuerdo a esos criterios establecidos y mirar qué tanto se acerca a ese ideal, ¿sí? Pero ¿ha habido alguna experiencia o ha habido algún país donde de pronto realmente se haya podido probar este modelo? Bueno, la idea inicial de Felber como economista parte en aplicarlo en Europa. Que lo haya establecido realmente, que venga del gobierno como él quiere, que todos los actores intervengan, aún no. Es un modelo realmente muy joven, nace en el 2010, entonces digamos que lleva 11 años, mientras los otros modelos pues llevan muchísimo más tiempo establecidos a nivel de, digamos, de dinámica social. Pero, ¿qué pasa? España sí ha adoptado muchas de las medidas que Felber propone e incluso tiene ya 500 empresas que no vienen de la parte social, sino que vienen del sector organizacional, de la parte empresarial, que han sido totalmente exitosas y cada vez han construido pues un modelo más robusto donde se dé la aplicación. Aquí en Latinoamérica, como les comentaba, Chile es el que nos lleva más ventaja, pero aquí también tenemos ya la economía del bien común y tenemos establecido, digamos, esos expertos que nos pueden ayudar a desarrollar esos proyectos sociales y empresariales con éxito. De hecho, la Secretaría de Desarrollo Económico venía trabajando o veníamos trabajando pues en proyectos con centros de emprendimiento basados en los modelos de el Banco Mundial y en los modelos establecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo, donde se están ya empezando a aplicar a unos cuantos proyectos para ver cómo es el comportamiento de esos emprendimientos a nivel distrital y a nivel nacional. Entonces, hasta ahora estamos en el intento, pero sí hay aplicación ya en sectores reales y ya lo están tomando como un sistema económico que es viable. Bueno, aquí hay otro aspecto que de pronto es bien interesante y pienso que a nosotros los psicólogos nos toca muy de cerca, que es ver cómo, es decir, cómo promover el que a futuro pueda haber cabezas pensantes y profesionales que les interese este tipo de modelo, porque incentivar la formación en valores desde niños, desde la escuela y desde los colegios, en estos valores que enuncia el modelo,
pues son una maravilla, porque eso hace que de pronto pues se crea una cultura diferente y un pensamiento y unos paradigmas distintos a futuro en los profesionales del futuro. Eso es importante y eso significaría también que desde este pensamiento se puedan diseñar programas de formación para incentivar la formación en valores en los niños, pues de incentivar la solidaridad y la justicia y equidad, de pensar en el otro, la empatía, etcétera, etcétera. Entonces pienso que tiene muchos valores su presentación, y no solamente su presentación, sino el trabajo. El modelo es innegable, pues que es una hermosura de modelo económico, ideal, ideal. Ojalá dentro de unos años lo pudiéramos ver que muchos países estén funcionando con ese método, con ese modelo y con ese pensamiento sobre todo, ¿no? Pues no sé si eh, actualmente se esté llevando a cabo investigaciones de pronto de trabajo ya específicamente en los colegios, más sobre el modelo, pensando en qué formar a las Sí. generaciones futuras. De hecho, esa fue una de las, realmente la investigación fue investigación-acción, porque una de las acciones que tomamos a través de la investigación hubo capacitación no solo a los estudiantes, sino a sus familias en la parte de educación del bien común. Por eso se fortalecieron tantos esos proyectos, porque ya ese sistema de valores y esos comportamientos, digamos, dirigidos hacia el bien común, ya se convirtieron en hábitos. Y uno de los factores fundamentales por los que también me elegí, digamos, este modelo y que tuve la oportunidad de hablarlo directamente con Christian Felber, que es una persona, digamos, muy que facilita mucho el diálogo con las personas que estamos evaluando y teniendo contacto con sus modelos, me decía, mira, este proceso del modelo de la economía del bien común no pretendemos que sea de la noche a la mañana, es un modelo que tiene que probarse y darse, pero realmente yo vi la necesidad de establecer esto también desde la perspectiva de la psicología. Yo en últimas decía, voy a arriesgar a decir una cosa y es, de pronto no debía haber estudiado economía sino psicología, porque desde la psicología es que realmente se pueden dar los cambios que necesitamos en ese modelo económico. Sin la psicología, el modelo no tiene la solidez que necesitamos para hacer modificaciones de comportamiento. Muchísimas gracias, doctora Luisa, de verdad que ha sido maravilloso. Como siempre, agradecemos desde la organización del Congreso, de los organizadores, los aportes suyos, su conocimiento profundo de estos, pero aparte de eso, su experticia. O sea que esperamos seguir contando con usted y que nos siga presentando esos resultados de esas investigaciones tan interesantes. Muchísimas gracias, que tenga una buena tarde y muchos éxitos con sus proyectos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. A las personas que nos están escuchando, por favor, mantenerse conectados, pueden aprovechar este tiempo para ir a las conferencias que no han tenido oportunidad de escuchar en vivo y poderse conectar para que vean la programación completa. Muchas gracias y hasta dentro de unos minutos.